Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nuevamente abrimos esta ventana informativa y nos conectamos a la web 3.0, el espacio de Telecubanacán para hablar sobre redes sociales, tecnologías y medios de comunicación. El pasado 20 de enero, Donald Trump asumió su segundo mandato como presidente de los Estados Unidos. Hombre extremadamente polémico, con varios asuntos pendientes ante la justicia y con políticas nacionalistas de extrema derecha que causan posiciones encontradas al magnate. Llegó por segunda vez al poder impulsado por una sólida campaña en redes sociales. Hoy vamos a conversar sobre algunas de esas estrategias. Esto es Web 3.0 y ya comenzamos. La exageración, los argumentos hiperbólicos, la teatralización y por supuesto la desinformación y la fake news son camadas para las recompensas de las redes sociales. Bienvenidos a la era de la atención. Bienvenidos a un recargado Donald Trump que ha entendido como nadie cómo debía conectar con los votantes. Desde hace ya un tiempo, las redes sociales han transformado por completo la política, la manera en que se comunica y, por supuesto, como resultado también las campañas electorales. Su existencia se ha convertido, hay que decirlo, en una herramienta fundamental, elemental para que candidatos que aspiran a un cargo público, para políticos y funcionarios, lleguen justamente a complementar este deseo. Bueno, los canales digitales han permitido justamente a los políticos y políticas redirigir sus campañas, la forma en que se comunican con la gente, de acuerdo con las tendencias que marcan justamente las plataformas y así posicionarse. Sobre este tema que es muy interesante y previo, por supuesto, a la jornada que tendremos en México, nos acompaña David Núñez, quien es reportero de N+ Media. David, bienvenido a esta mesa de N+. Hola, ¿cómo estás, Memo? Hola, Ale, ¿cómo están? Bienvenido, buenas noches. Oye, ¿qué asunto? No es cosa menor y vamos a tomar como un ejemplo lo que sucede en Estados Unidos, la importancia de la política, los políticos y las redes sociales y la comunicación digital. Acabas de decir una frase que es importantísima, que es transformaron. No es un pequeño ajuste. O sea, cuando Hitler gana las elecciones, porque al principio las gana en ese sentido, lo hace gracias al radio. En Estados Unidos, Richard Nixon iba de puntero hasta que sale en televisión y a la gente le gusta más Kennedy. Entonces, los medios siempre han transformado la manera en la que vemos la política, pero si no fuera por las redes sociales, cosas como Trump, Bolsonaro o Hernández no tendrían sentido. Y es porque están transformando la manera en la que nosotros nos vinculamos con la información. No simple y sencillamente es una idea de decir me gusta o no me gusta. Digamos, en YouTube pues estás tú viendo el video durante 5 minutos o en Netflix estás viendo durante media hora eso. Pero en TikTok tienes 5 o 6 decisiones cada minuto. Entonces utilizan aprendizaje profundo y utilizan inteligencia artificial para tratar de entender cómo eres tú. Es muy fácil, digamos, cuando tú vas a Amazon... Tu usuario. Entonces saben perfectamente cuáles son tus características. Si tú vas a Amazon o a cualquiera de esas, saben perfectamente, uno, más o menos cómo estás económicamente de acuerdo a lo que ves. La otra es qué es lo que te gusta, si se repite esto en ciertas épocas mensualmente o emocionalmente. ¿Son los famosos algoritmos? Y te van determinando. Y en el momento en que ya estás perfectamente determinado, de pronto te llega una oferta que dices, es que esto es para mí. Esto me lleva a pensar que entonces nos pueden manipular o nos manipulan a través de las redes sociales y creo que un gran ejemplo, y no lo digo yo, lo dicen analistas, fue el caso de Donald Trump en los Estados Unidos. En su ensayo Clics contra la humanidad, Jane Williams argumentaba que la economía de la atención y las tecnologías digitales están erosionando nuestra capacidad de atención, afectando no solo a los individuos, sino a la sociedad en su conjunto. Williams, estratega de Google, sostenía en el libro publicado en 2018 que las plataformas digitales y los dispositivos tecnológicos han sido diseñados para capturar y explotar nuestra atención de manera cada vez más intrusiva y manipuladora, lo que conduce a la distracción constante y dificulta la toma de decisiones conscientes. El voto como principal toma de decisión de los ciudadanos se intersecciona con esta economía de la atención. Las elecciones presidenciales entre la candidata demócrata Kamala Harris y Donald Trump trascendieron los mítines y debates televisivos para disputarse en las redes sociales, donde la viralidad, la inteligencia artificial, la manipulación algorítmica y los influenciadores dominan el juego. Desde los memes, los podcasts, los streams, hasta las campañas virales y los contenidos generados por inteligencia artificial, las plataformas digitales están transformando la política.
lo que hace Trump es muy inteligente. Es tan inteligente que tiene toda una escuela que lamentablemente en América Latina se está replicando muy rápido. Lo hace muy bien porque dice, a ver, si yo soy un tipo mesurado, automáticamente voy a perder porque voy a estar en medio. Y empieza la radicalización. Y las redes sociales amplían esa brecha para ver si puedes llegar, porque mientras más cerca estás de la periferia, más fácil es que el contenido te impacte. Me acuerdo mucho cuando estaba Trump contra Hillary, que empieza una pelea y de pronto, bueno, o sea, cuando están ya en el punto más fuerte y de pronto sale uno que era Hillary Clinton con cuernos del diablo, todo esto, y Trump combatiendo al demonio, y la gente lo replicaba como una respuesta real. No como un meme, que se traduce al final broma, en su decisión cuando va a la casilla y emite su voto. Totalmente. En las últimas semanas de la campaña electoral en Estados Unidos, Trump se disfrazó en la ventanilla de autoservicio de un McDonald's de Pensilvania, a pesar de que horas después se descubrió que la acción se había escenificado en un establecimiento cerrado con simpatizantes republicanos. Los videos de Trump con un delantal sirviendo patatas fritas corrieron como la pólvora en TikTok. La cuenta Team Trump recibió casi 300 millones de visualizaciones, convirtiendo los 15 minutos de McFama de Trump no solo en una métrica social, sino también en impacto positivo en la percepción del candidato. Los memes de Trump en restaurantes de comida rápida o las imágenes falsas generadas por inteligencia artificial en las que rescatan mascotas de peligrosos delincuentes ya no son meros instrumentos. Se han convertido en el mensaje político que moldea percepciones y define votos. Fueron días en los que se habló sobre la desconexión del Partido Demócrata con la clase trabajadora, olfato de Trump, escenificación hiperbólica que da resultados con las clases bajas y con remedios caseros para la economía. Él es el licenciado en gestión de medios, autor y divulgador especializado en tecnologías emergentes y también en cultura digital. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Joan, y comienzo preguntándote, ¿por qué hoy más que nunca parece importar tanto la campaña por las redes sociales? Sin lugar a dudas, Ángela, es que las redes transformaron profundamente la política en los Estados Unidos como en el resto del mundo. Hemos visto cómo la desinformación, las noticias falsas, el rol de las plataformas también, tanto como Meta como Google, y el poder del engagement, ¿no?, de la interacción constante. Básicamente las redes no solamente son un canal de información, sino que han pasado a ser plataformas para poder movilizar votantes. Hemos visto cómo en el año 2016 todo el escándalo de Facebook con Cambridge Analytica, y creo que hoy en día vivimos una hiperconexión entre ciudadanos y candidatos, cosa que antes no era algo viable, pero también abre una puerta a una erosión de los límites entre lo que es la verdad y la manipulación. Entonces, hoy en día una de las principales herramientas que se ve en la campaña de los Estados Unidos es el microtargeting, esto de mensajes muy específicos para públicos muy específicos con mensajes muy personalizados, algo que antes era totalmente impensable. Hablemos del caso particular de TikTok en Estados Unidos, red social que es señalada por Estados Unidos como una herramienta política de China. ¿Realmente puede ser un caso como este una amenaza y más en un momento tan sensible como este cuando estamos a puertas de elegir al presidente de la primera economía del mundo? Para mí, el caso de TikTok representa más allá de un desafío tecnológico o una guerra tecnológica, sino un desafío geopolítico, ¿no? Estamos viendo cómo la carrera también por la concentración de las redes sociales y las plataformas excede lo meramente técnico y se juegan a temas mucho más geopolíticos. Lo mismo pasa con la inteligencia artificial, con esta carrera por la inteligencia artificial o esta carrera por la concentración en redes sociales. Entonces creo que sin lugar a dudas la desinformación y la falta de transparencia del algoritmo de TikTok puede abrir mucho debate en estas elecciones tan importantes para los Estados Unidos y para el mundo en general. Estrategias como el uso de TikTok, el empleo de influenciadores, el uso de símbolos como la imagen de Trump con la oreja ensangrentada tras el atentado en Pensilvania formaron parte de esa estrategia. Los podcasts y videopodcasts se han convertido en uno de los formatos estrellas de estas elecciones, en particular dentro del ecosistema digital político Spotify, YouTube, Twitch o Kick, que tienen una centralidad máxima. Y claro que no son solamente las herramientas como las redes sociales, sino las personas que están moviendo los controles tras de ellas. Y te hablo precisamente de Elon Musk, que le brinda un ferviente apoyo a Donald Trump. ¿Podría esto llevar o confundir hacia la manipulación o el control tendencioso de la red social X?
Recordemos que también uno de los stakeholders más importantes e inversores actuales de X es Elon Musk también. Por eso mismo la responsabilidad de estas empresas en estas campañas es enorme. Entonces, acá juega también una mayor concentración de poder en ese sentido. Recordemos que hoy X es una de las redes sociales de intercambio de información de actualidad, llamémosla, dentro de las 10 más utilizadas a nivel mundial, que tiene básicamente un encargado, un responsable, un dueño, un inversor principal que está muy allegado a lo que es Donald Trump. Entonces vemos cómo la responsabilidad de las plataformas sigue siendo cada vez mayor en ese sentido, y vemos cómo también se polariza, ¿no? Porque lo que estamos viendo en las elecciones de Estados Unidos es una polarización muy grande, como pasa en el resto del mundo también, producto, ¿no?, de las cámaras de eco que presuponen estas plataformas digitales. Y así cerramos esta conexión con la Web 3.0. En un mundo que cambia con tanta velocidad y lleno de novedades, hay mucho que contar todavía. Por eso nosotros volveremos. Hasta entonces, manténgase informado. Nos vemos.